Bueno, tenía un problema aquí en el coche con las esferas. Resulta que me empezó a parpadear una esfera y tal, y se me había ido el oscilador. Este es un oscilador que por 2 voltios, ahí está, te hace que la corriente oscile a X hercios, ¿no? Entonces le he puesto un oscilador nuevo y tal, y funciona, pero el problema que tengo es se me enciende y se me encienden todas. Bueno, no sé si se puede ver con el flash, pero sin flash se aprecia mejor. Se encienden las esferas, pero esta de aquí no se me enciende, de ninguna manera se enciende. Y tengo un problema con eso. Lo tengo que solucionar y vamos a ello. Bueno, aquí tengo una esfera de plasma de una eclipse súper antigua del año 2003. Es esta esfera. Estoy midiendo con el polímetro aquí. Estoy midiendo en 200 megohms, ¿vale? Estoy midiendo aquí y aquí. Y me dice que naranjas de la China. Con esto midiendo ahí, me dice que no. Así que he visto de cerca que tiene roto esto aquí. Voy a ver si puedo quitar el pegamento este de encima y a ver si le puedo echar alguna pintura conductora o algo. No sé si se podrá apreciar ahí en el vídeo lo que estoy haciendo, pero estoy levantando el plástico así. Voy. Así. Un cortecito así. Aquí y aquí. Bueno, el plástico ya lo hemos conseguido levantar. Ahora sería interesante poder echar aquí algo conductor, algún tipo de pegamento o algo, porque si yo miro aquí, me va a ir a ver. A ver si mide entre esto, un pequeño caos de mesa, entre este y aquí, nada, y aquí sí, aquí no, ahí no, aquí sí. Vamos a quitarle tanta sensibilidad. Aquí no, aquí sí. Ese es el problema. Bueno, pues ya tenemos esto preparado, está esopelado. Hemos comprado este pegamento conductor. Abrimos, vamos a probar a ver qué podemos hacer con ello. Sí. Bueno, esto viene aquí con una jeringuilla y una agujita. Querrá que lo echemos con la agujita. No sé yo si esto se podrá echar con la agujita. Si se puede echar con la agujita, mejor. Pero va a ser mucha tela de fino. ¡Hola! Pues sí que se puede echar con la agujita, sí. Echar una peliculita aquí encima. Tenemos que echar una peliculita generosa. Porque por aquí circulan 100 voltios. Que se dice pronto. Ahí está. Pues esta es nuestra película conductora con la que arreglaremos nuestra esfera de plasma. Vamos a darle hasta aquí. Ya, de perdidos al río. Para que vaya entero desde aquí y que no nos vaya a volver a fallar. Ahí está. Así. Y eso ya tenemos que esperar hasta mañana que se seque. No sé cuánto pone aquí que tarda en secar porque viene todo en chino. Así que cualquiera lo entiende.